¿Se puede la que sigue? Dice, principio para vivir. Aunque eres joven, debes pedirle a Dios que te fortalezca y te anime para que puedas lograr lo que parece ser una tarea impresionante. Muchas veces a nosotros nos discriminan por la edad, porque piensan que no tenemos experiencia por ser jóvenes, que no podemos tomar una responsabilidad ya fuerte. Pero este es un gran error, porque nosotros, aunque somos jóvenes, nadie nos tiene que menospreciar, ni tomarnos por que no valemos nada o cosas así. Por eso suele suceder a la mayoría de nosotros. Como por ejemplo yo, que acabo de salir de la universidad, y en muchos trabajos vas y pides trabajo, no te toman en cuenta mucho si no tienes experiencia. A los que no tienen experiencia los hacen para un lado y no los toman en cuenta. Pero ¿cómo vamos a adquirir esa experiencia si no nos dan trabajo? Es lo que todo el mundo pasamos. Pero pues gracias a Dios, en el negocio de la casa, en el negocio familiar, ahí pude agarrar un poco de experiencia, no mucha, porque es poco la verdad lo que he tenido de experiencia trabajando. Pero eso me ayudó mucho, gracias a Dios, a conseguir un trabajo. Y también se puede ver mucho el caso de que no toman mucho en cuenta a los jóvenes. Por ejemplo, aquí en el país, en México, agarrarían a un recién egresado de la universidad para ponerlo como presidente. ¿Ustedes qué creen? No, ¿verdad? No. Es ilógico. Pero la verdad, bueno, no es ilógico para mí, porque se me hace que un joven, si tiene la capacidad para poder manejar un país o, no sé, un estado, lo que sea, sí puede tomar esa responsabilidad y sí la puede asumir bien y mucho mejor que una persona mayor. Como no sé cuánta edad deben de tener aquí en México los que van a ser presidentes, pero es algo muy importante que deben de tomar en cuenta todas las personas, que no nos deben de menospreciar por ser jóvenes o por no tener la experiencia. ¿Sabes? Y aquí vemos la historia de Pablo y Timoteo. ¿Sí recuerdan la clase pasada? Sí. ¿En qué nos quedamos? ¿Habrá alguien que me diga? Listra. ¿Nadie se acuerda? De cuando Pablo fue a Listra. ¿Y qué sucedió? ¿Nadie se acuerda? Una sanidad. A ver, Tito. ¿Qué pasó en Listra cuando llegó Pablo? Sanidad. Bueno, también ocurrió un milagro, pero por hablar el evangelio, ¿qué le sucedió? Lo pedrearon. Lo dejaron casi muerto. ¿Se escucharon todos lo que pasó? Lo apedrearon, lo sacaron fuera de la ciudad de Listra y lo dejaron todo ahí casi moribundo, ¿verdad? Eso fue por predicar la palabra de Dios, morir de misionero. Ahora vamos a poner atención. Bueno, pues en a ver, voy por una hojita. Bueno, pues dice que después de ese suceso, Pablo volvió a ir a esa ciudad. Ustedes imagínense que fueran por ejemplo, a Guasave, que llegáramos y la gente en cuanto nos viera, no les gustara nuestra presencia ahí y nos sacaran a garrotes o a pedradas o arrastrándonos ahí, que nos dejaran aquí en el canal de las Malvinas. ¿Volverían ustedes a Guasave? No, ¿verdad? Pero Pablo no hizo eso, hizo lo contrario. A pesar de que lo habían sacado de la ciudad de Listra, él volvió. ¿Pero para qué? ¿Ustedes se imaginan? Para hablar de la palabra de Dios, regresó como misionero a la ciudad esa. Fue su segundo viaje misionero. Y dice que tuvo una sorpresa muy maravillosa, que fue que supo que Timoteo tomó la decisión de seguir a Cristo. Cuando Pablo se enteró de que eso había sucedido, de que Timoteo, ¿sí se acuerdan, verdad, quién fue? Sí. Era un niño que desde chiquito lo caminaron en los caminos de Dios, lo instruyeron en la palabra de Dios y él creció siendo un niño sano, obediente con su mamá. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Eunice, su mamá. Entonces, como este niño fue muy bueno desde chiquito, lo instruyeron en los caminos de Dios, en los caminos buenos, él fue creciendo y fue siendo un joven obediente con su mamá y haciendo cosas buenas, él no hacía cosas malas. Y lo instruyeron en la iglesia, en los caminos de Dios, y él servía.
Entonces ese niño pues fue dedicado a Dios porque él, ya que estaba grande, tomó la decisión de que iba a seguir a Jesús, a Cristo, iba a seguir en los caminos de Dios. Y cuando Pablo se enteró de eso, pues se puso muy contento. ¿Claro que sí? Dice, incluso los cristianos de una ciudad vecina hablaban del compromiso de este joven de vivir en la voluntad de Dios. ¿Ustedes saben qué es vivir en la voluntad de Dios? ¿No? Contesten. Listo. Pues es hacerlo, obedecer sus mandamientos, a ver, Tito. Pues hacer lo correcto, ¿verdad? ¿Qué es mejor, hacer lo bueno o hacer lo correcto? A ver, Ángel. Es lo mismo. Lo correcto es. Lo mismo, pa. Oh, pero Las dos. es mejor hacer lo correcto. Y eso es hacer la voluntad de Dios. Obedecer sus mandamientos y hacer lo correcto. Porque muchas veces lo bueno no es lo correcto. ¿Sí sabían eso? Bueno, dice, los creyentes de Listra e Iconio tenían buen concepto de Timoteo. Como lo habían visto desde chiquito, que él daba buen ejemplo a todas las personas. Él tenía un buen testimonio. Y así la gente podía hablar bien de ese joven, de ese muchacho. Dale. Dice, aunque ciertamente hubo muchas conversaciones que desconocemos entre Pablo y la familia de este joven de Timoteo, algo es seguro, el apóstol Pablo estaba impresionado con él y quería que se le uniera como compañero en sus viajes misioneros. Entonces imagínense, la mamá de Timoteo, Eunice, ella tenía que tomar también una decisión de dejarlo ir a Timoteo a esos viajes misioneros o no dejarlo ir. Y si saben que los países allá, ¿cómo se llama? Musulmanes, Sí. no permiten entrar a los cristianos, ni evangelizar, ni nada. A los que los cachan entregando Biblias a las gentes aquellas, los matan o les hacen cosas bien feas, los torturan, Los queman. Sí, los queman, los hacen con ellos lo que quieran. Entonces, existen ahorita misioneros como el apóstol Pablo, que andan por todo el mundo, por todos los países, y ellos llevan a jóvenes. Imagínense ustedes, si fueran el padre o madre de ese joven, de algún joven que vaya para aquellos países, ustedes lo dejarán ir, sabiendo que si lo cachan, allá hablando de la palabra de Dios, lo pueden matar o le pueden hacer muchas cosas y que no pueda regresar a su hogar. ¿Ustedes lo dejarían ir? No, ¿verdad? La mayoría de las personas no. Pero esta mujer, Eunice, era una mujer muy sabia y pues estaba en los caminos de Dios también. Dice, debió de resultar difícil para su madre Eunice permitirle dejar el hogar y unirse al apóstol Pablo en un viaje que sería muy difícil y peligroso. Pues a toda mamá, ¿no? Imagínense saber que está en riesgo la vida de su hijo, pues no le da permiso. ¿Claro que sí? Pero esta mujer había visto como algunas personas enojadas intentaron matar a Pablo hace varios años atrás en esa ciudad de Listra. Ella había visto todo el suceso, todo lo que pasaba en los misioneros, pero aún así ella confió en Dios y dejó ir a Timoteo a ser compañero de Pablo en todas las misiones. Dice, Eunice dio permiso a Timoteo y confió que Dios protegería a su hijo. Así igual manera nosotros debemos de ser. Siempre tenemos que tener la confianza en Dios, porque si ponemos en primer lugar a Dios, Dios se va a encargar de todo. Y si no, pues imagínense, si no hacemos la voluntad de Dios, todo va a salir mal. Nada de lo que hagamos va a salir bien. Entonces, imagínense, si no dejamos ir a nuestros hijos, va a salir peor aquí. Imagínense que se pierdan, que se hagan drogadictos, que no estudien o miles de cosas. Lo mejor es dejarle en las manos a nuestros hijos en un futuro a Dios, porque es lo mejor. Estando en los caminos de Dios, pues no tenemos de qué preocuparnos, ni nuestras mamás se tienen que preocupar. Entonces dice que Pablo elogió a su madre por su fe sincera. La mujer, Eunice, pues era una mujer muy sabia. Entonces, por haber tomado la decisión, la mejor decisión que pudo haber tomado es haber dejado a Timoteo estar con Pablo, acompañarlo en todos los viajes misioneros. Entonces Pablo pues habló muy bien de esa mujer por su gran fe que tenía y porque puso toda su confianza en Dios, a pesar de que todo se miraba feo, todo se miraba, no sé, iban a
en esos viajes, pero ella puso la confianza en Dios y es lo que importó. ¿Verdad que sí? Dice, Timoteo permaneció junto a Pablo por varios años. Se convirtió en un siervo fiel y dedicado de Cristo. Pues conforme pasó el tiempo, Timoteo fue aprendiendo más cosas de Pablo, del apóstol Pablo. Entonces imagínense, él cada vez iba creciendo y aprendiendo más de ese apóstol de Jesús. Entonces se convirtió en un siervo fiel y dedicado a Cristo. Desde chiquito ya estaba dedicado este joven. Dice, cuando liberaron a Pablo de su primer encarcelamiento, le encomendó a este joven una enorme responsabilidad. Pues a Pablo lo habían encarcelado, creo que fue la segunda vez que lo encarcelaban, por predicar la palabra de Dios. Entonces, si él estaba preso, ¿quién iba a ser el líder? Pues la persona que lo acompañaba, ¿verdad? Y era un joven. Entonces dice que le dio la enorme responsabilidad a Timoteo, a este joven, de ayudar a resolver problemas difíciles de una iglesia que se llamaba Éfeso. Entonces, Pablo le dio toda la responsabilidad a este joven, no lo menospreció por ser, como les digo, un joven, tantas veces que lo he repetido. Pero eso también es una gran enseñanza para nosotros, que aunque seamos jóvenes, podemos tomar responsabilidades fuertes y nadie nos tiene que menospreciar, porque sí tenemos la capacidad. Algunos la tenemos escondida, otros sí ya la sacamos a flote, pero todos tenemos que luchar por sacar, no sé, por sacar nuestro talento. Cada quien tiene un talento diferente y desarrollarlo, empezar a desarrollarlo, porque se va a necesitar, y más aquí en la iglesia. Y ya le doy la palabra a quien sigue, Antonio. Bueno, a mí me tocó un subtema, una tarea impresionante. Voy a leer un pedazo de lo que me tocó. Dice, si puedes, imagina cómo sería estar en el lugar de Timoteo, hombres mayores que él, algunos con muchos más años. No le enseñaban verdad, sino que creaban disputas en la iglesia, por lo que Pablo le dijo a Timoteo que les mandara que dejaran de actuar de esa manera. ¿Ustedes cómo se verían en el lugar de Timoteo? ¿Cómo creen que se veía Timoteo junto a él? ¿Contesta, Tito? Amén, digo. Nadie se imagina cómo estaría Timoteo. Esta era una tarea impresionante, así que era comprensible que Timoteo se sintiera ansioso y temeroso. Se sentía temeroso de que la gente lo fuera a rechazar, lo fuera a dar igual que a Pablo a pulgadas, lo sacaran del pueblo. Algunos lo rechazarían e incluso lo acusarían de ser arrogante. Lo acabo de decir. Otros llevaban un estilo de vida tan pecaminoso que incluso intentarían hacerle daño para empeorar aún más las cosas. Timoteo tuvo que enfrentarse a hombres que querían convertirse en pastores oficiales, pero no eran aptos para el nivel espiritual. Pues Timoteo dijo que no eran aptos y lo querían golpear, imagínense. La mayoría tenían sus propias familias y Timoteo era solo un joven soltero. Si tuviera su tarea,
¿Cómo le responderían a hombres mayores y malhumorados que te gritan en la cara? ¿Quién eres tú para evaluarnos como posibles líderes espirituales? Solo eres un niño y ni siquiera tienes hijos. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harías? ¿Qué le contestaría? Una tarea difícil. A ver, Francisco. Tú eres joven, güey. Tú eres joven, no tienes hijos, según yo. ¿Qué le contestaría si el Tito te grita en la cara que tú no sabes mucho porque ella tiene un hijo y tú no? ¿Quién me manda, no? El respaldo que viene atrás. ¿Cómo te sentirías si fueras el responsable de guiar a hombres mayores que tú, aunque fueran espiritualmente maduros? ¿Cómo te sentirías en él? Porque está en poco. Miedo, si no tuviera. Javi, ¿cómo te sentirías tú? No tengo miedo, pero eso puede ser como aquí con mi iglesia porque tú estás ministrando y tú me dices que tú te llamas aquí como cosas. Puede ser más o menos igual, pues que sientes un poco menos por lo que Pues según lo que he leído, que a Timoteo lo hacían menos que porque era un joven. Y que según porque no tenía hijos, lo hacían menos. Que ellos salían más espiritualmente que ellos. Timoteo tuvo que enfrentar problemas mayores. Algunos de los que eran líderes oficiales mostraban una conducta pecaminosa y egoísta. ¿Usted cree que fueran líderes oficiales así? No. Con razón necesitaba el ánimo de Pablo. Por eso Pablo le escribió: no permitas que nadie te subestime por ser joven. ¿A cuántos los han subestimado por aquí? Está chiquito, no sabe. No lo puede. Hazte para allá. No sabe hacer nada. En otras palabras, no permitas que nadie te menosprecie por ser joven. No dejes que el temor y la intimidación te impida realizar tus tareas por difíciles que sean. Así que ya saben, no se dejen intimidar. Sí, ya. Los últimos duran más que el hermano él. A mí me tocó un ejemplo del Antiguo Testamento. ¿Quién se sabe la historia de Timoteo y Josué? Yo os la voy a contar. Dice, al haber escuchado historias del Antiguo Testamento desde que era niño, ciertamente Timoteo recordaba la experiencia de Josué, quien incluso de adulto tuvo que enfrentarse a la impresionante tarea de guiar al pueblo de Israel hasta la tierra prometida. Los temores de Josué eran comprensibles, por lo tanto el Señor le habló y lo desafió en repetidas ocasiones para que fuera fuerte y valiente. Dice, haz de cuenta que esta historia se trató que después de la muerte de Moisés, Dios le habló